Hola queridos amigos, ¿cómo están? Aquí de nuevo, la sombra, la sombra bíblica. ¿Cómo están hijos, amigos, hermanos? Bendecidos todos en esta hora. Siendo hoy día 22 de enero del 2025, quiero continuar con el tema del arrebatamiento, dándole un peso mayor a lo que estamos compartiendo a través de otro pasaje que también está en segunda de Tesalonicenses. Lo que leímos anteriormente era primera de Tesalonicenses, donde Pablo, bueno, es Dios, pero a través de Pablo, les comunica lo que iba a ser el rapto, el misterio del rapto. ¿Ya? El rapto es un misterio para el hombre, pero también da ciertas pautas de cuándo van a ocurrir y dijimos que si pasamos a Tesalonicenses 5, inmediatamente después terminado el 4 en el último que leímos, que era, dice, en el 18 del 4 dice, por tanto, alentados los unos a los otros con esta palabra, aliéntense porque hay esperanza. Y en el capítulo 5 empieza, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Este concepto de ladrón en la noche es que va a ser algo introspectivo, algo impensado, algo que en algún minuto nosotros estamos preparando nuestros corazones con mucho tiempo, pero el momento que él aparezca, nadie lo va a esperar. Tal como entra un ladrón a la casa a robar de noche, ¿ah? Amparado por la noche. Él va a ser, eso es eh, una apología, es una parodia, ¿cómo llamarlo? Un ejemplo claro, ¿ya? Un ejemplo claro de lo que él va a hacer, cómo lo va a hacer. Y quiero darle un poco más de argumento respecto a los tiempos, a esos tiempos. Y esos tiempos nos vamos a ir a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 para darle respaldo al tiempo en que esto va a ocurrir. ¿Ya? Porque si bien es cierto, no se sabe el día ni la hora, va a ser como un ladrón en la noche, en todas partes dice solo Dios Padre tiene el conocimiento del día y la hora en que Jesucristo va a venir a rescatar a su iglesia. Y vámonos a, como te digo, a segunda de Tesalonicenses porque, a ver, aquí se metieron ciertas cuchufletas, ciertas mentiras, ciertos engaños, ciertas tergiversaciones de la palabra de Pablo. Y de alguna manera algunos empezaron a decir mentiras veladas, o sea, medias verdades que hacían que se perdiera el origen real de las palabras de Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Entonces Pablo tuvo que verse obligado a mandar una segunda carta. ¿Por qué? Porque ciertas personas infiltradas, como siempre hay en la iglesia, ya hablaban de que el Señor había venido y que ellos se habían quedado, por ejemplo. Entonces Pablo les manda una carta aclarándoles este punto. ¿Ya? Eh, entonces, vamos a leer a partir del capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, qué es lo que Pablo les quiere aclarar. Y le dice, pero como ya le habían dicho que había venido Jesús ya a rescatar a su iglesia, Pablo les aclara de la siguiente manera. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es de la reunión arriba en el cielo, nosotros vamos a reunirnos con Él. Él está hablando de la venida al rescate de la iglesia. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira, alguien había mandado una carta como que era de Pablo, pero Pablo no la había mandado. A ese nivel llegó eh, el engaño. ¿Ya? Y aquí mete otro concepto, aparte de la reunión con el Señor en el aire, hay un concepto nuevo que se llama el día del Señor. El día del Señor es otra cosa, la venida de Él a juzgar la tierra. Nadie,
Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Vamos a explicar después esta parte. Pero pongan atención a lo que escribe de aquí en adelante. Dice, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Parece trabalengua, pero no lo es, ya lo vamos a ver. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigiosos y mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Esta parte es importante. Ojo, póngale oído a lo que voy a decir. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Tarán! Importante. Esto es un respaldo tremendo de lo que hablamos en los pasajes anteriores, de Primera de Tesalonicenses. Muy importante. Así que vamos a irnos por partes. Yo ya leí vamos a irnos leyéndolo por partes. ¿Ya? Cuando venga Cristo a buscarnos, tienen que haberse dado varias condiciones que ya lo vimos en Mateo 24. ¿Ya? Y aquí hay un concepto que se va mezclando y las escrituras son un poquito enredadas en términos de distinguir lo que es la venida del Señor en el día del Señor a juzgar la tierra y lo que es la venida del Señor a buscar a su iglesia. Porque ya lo vimos en Tesalonicenses, dice, descenderá del cielo, dice, los que no, y resucitarán primero los muertos, dice, y luego nosotros los que hayamos quedado, dice que seremos arrebatados de la tierra y nos juntaremos con el Señor en el aire. En este caso el Señor no pisa la tierra. Por eso que estamos hablando del arrebatamiento, porque si pisara la tierra a lo mejor no sería necesario, que moriríamos nomás. Pero aquí va a haber un hecho apoteósico, como decía, tremendo, fabuloso, tremendo, en el cual mucha gente va a desaparecer de la tierra porque se va a juntar con el Señor arriba, en las nubes, en el aire. Entonces, como ya habían metido estas mentiras dentro de la iglesia, que la iglesia era una iglesia muy especial, era muy querida por Pablo, le dice, por eso dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él en el cielo, os rogamos, hermanos, que no se dejen llevar por los cagüines, no se dejen llevar por las mentiras, no se dejen llevar por las cuchufletas. Nadie en la tierra puede cambiar esta realidad celestial. ¿Ya? No os conturbéis. Estaban angustiados, estaban aproblemados, no sabían qué hacer los tesalonicenses. Entonces, mira, si viene otro espíritu, si hay alguien que tiene una palabra de Dios, ni aunque fuera una carta como que si fuera escrita por nosotros, nosotros no nos vamos a ir en contra de lo que ya dijimos. Jamás el Señor va en contra de su palabra. Nada de lo que te diga cualquier persona es válido si está en contra de la palabra. Pablo dijo una verdad y él no se va a desdecir por decir otra verdad que no está escrita antes porque es palabra de Dios. Cuando es palabra de Dios no necesita cambiarla. Se escribe y queda tal cual hasta el fin de los tiempos. Él sobrepasa toda capacidad humana, todo problema contemporáneo, contingente, todo problema de época, como algunos dicen que la Biblia está obsoleta, retrasada. No, no es así.
La Biblia es vigente de principio a fin, para todos los tiempos. El hombre quiere acomodar la Biblia a su propia necesidad, a su propio gusto, pero no se puede, no se va a poder, aunque quieran. ¿Ya? Entonces, hay un versículo en que dice, al final del Apocalipsis, cuando ya terminan toda la escritura, dice, el que quiera agregar o quitarle palabras a este libro, sea maldito, sea anatema, sea... Dios mismo puso un límite para que el hombre no empezara justamente a cambiar lo que ya estaba escrito. Así que no se dejen mover fácilmente. ¿Cuál es la realidad? Nadie sabe la hora ni el día en que Dios viene a buscar a su iglesia, pero Él viene a buscar a su iglesia y no ha venido todavía. Y tampoco va a ser movido el día del Señor. El día del Señor es el día del juicio sobre la humanidad. Nadie os engañe, versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá, aquí viene, esta señal es súper importante, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? ¿Saben ustedes o no? Es el famoso anticristo. Tiene que manifestarse. ¿Se ha manifestado? Son dos elementos importantes, la apostasía y el hijo de perdición. Se va a manifestar. Apostasía, la palabra es apostasía. No hay otra descripción para el concepto de apostasía. Y apostasía significa deserción de la verdad. El griego, el koiné, establece que esta palabra, significa deserción de la verdad. Y hay una palabra que está relacionada con esta que se llama apostación, también en el griego. Y según el Strong es abandono, divorcio. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la humanidad? Divorciarse de la verdad de Dios. La verdad de Dios es inmutable, no es transferible, no es modificable. Dios no necesita esas cosas. El hombre, en su mente finita, incapaz de soportar las cosas que Dios le da, le dice que deben ser buenas para su vida, el hombre quiere hacer su propio gusto, porque es pecador por naturaleza, porque el hombre no es bueno en su naturaleza, no es bueno, el hombre es pecador, va a ir siempre en rebeldía en contra de Dios. Por eso el mundo está como está. Así que le estoy diciendo a aquellos cristianos que quieren estar en el camino del Señor Jesucristo, que la primera cosa es que no te dejes engañar. No va a venir Jesucristo, no va a caer en esta tierra, ni va a buscar a su iglesia, ni va a venir el día del Señor sin que se presenten la apostasía y el hijo de perdición. La apostasía es la negación. ¿Qué es lo que está pasando con las iglesias trans, con las iglesias de la prosperidad, con todas estas corrientes teológicas, entre comillas, que muchos hombres están acomodando y ganando clientes para su iglesia? No son discípulos, son clientes que le dan dinerito o les satisface su pecado. Por ejemplo, caso típico. Confunden la lengua y todos los idiomas y todo, en todas las concepciones naturales que Dios estableció. El amor establecido por Dios en 1 Corintios 13, si ustedes lo leen ahí, van a ver cuál es el amor que Dios establece, cuál es el amor puro, verdadero. ¿Cómo es el amor? Es sacrificial, es puro, no piensa mal de nadie. Es un amor que no busca lo suyo. Sin embargo, hay muchas iglesias en la corriente de ganarse al mundo gay, al mundo progresista, y les dice que ellos aman, que lo que ellos tienen, que lo que ellos hacen es amor. Eso no es amor. Están confundidos, están perdidos, y hay pastores que en vez de haberle dicho la verdad, los acomodan para tenerlos ahí sentaditos, contentos, alegremente, que les paguen su platita todos los meses. ¿Ya? Es un caso típico. Y lo mismo hacen otros predicando sobre la prosperidad. ¿Ya? O
o predicando que el reino ha venido hoy, entonces hacen milagros, el reino de los milagros. Hay tantas corrientes que hoy día están dentro de la iglesia y todo eso están divorciadas de la verdad, y ese divorcio de la verdad se llama apostasía. Apostatarán de la fe. Por eso que hay un pasaje, un versículo que dice: si Cristo viene a la tierra hoy, cuando venga Cristo a la tierra, ¿encontrará fe? Por eso Mateo dice que los días serán acortados. Por eso dice que Dios tiene que venir a su iglesia, porque si no, no va a encontrar fe. ¿Sabes por qué? Porque Satanás va a dominar todo. Entonces va a llegar un minuto que Cristo va a poner un corte. Dios va a decir: hasta aquí, de aquí rescato a la iglesia, y ahora que los demás se pierdan. Ellos buscaron eso, tuvieron la oportunidad, escucharon el Evangelio, sabían de Dios. No hay nadie en la tierra que no sepa de Dios, nadie, ni el más. De hecho, en 2 de Pedro vamos a leer después un pasaje que rectifica esto, que habla justamente que Dios no se tarda en venir por capricho, se tarda en venir porque quiere que todos pasen al arrepentimiento, y que será predicado el Evangelio en todas partes del mundo, y no va a venir sin que no sea predicado este Evangelio en todas partes del mundo. Todo el mundo va a tener la oportunidad de escuchar a Dios, de Dios, para Dios. Así que el concepto del rapto, que lo podemos ver en Mateo 24, 37 al 42, y el concepto del juicio final, que está en Mateo 24, del 21 al 27. No lo voy a leer, porque quiero que vean que son dos instancias distintas. Hay mucha gente que dice que no, porque hay muchas posiciones teológicas. La mía es esta. Yo creo, hay unos que dicen son pretribulacional, porque lo que estamos esperando después del rapto es la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? El tiempo que Satanás va a gobernar el mundo por 7 años, que es el permiso que Dios le ha dado para que gobierne. Satanás no puede hacer nada que Dios no le autorice. Nada. ¿Ya? Dios tiene el control de todas las cosas. Todas las cosas. Nadie puede darle más argumentos y más poder a Satanás que el que Dios le permite. Y si Dios le permite que interactúe es porque la humanidad le está dando la pasada, no Dios. Solo que Dios va a autorizar, va a ser permisivo con esto. Si los hombres sencillamente hoy día le creen más al mundo, le creen más a los políticos, le creen más a los curas o pastores o las religiones que lo que Dios escribió en su palabra, si los hombres tienen ese defecto tan enorme, tan grande, tan básico, tan elemental, ¿ok? Dios dice: crean en eso y acaben su vida en eso. Yo les dé vida para que la tengan y la tengan en abundancia, pero si ustedes no la quieren tomar, no la tomen. Así que este hombre de pecado tiene que manifestarse, y sabemos que está a punto de manifestarse, lo vemos en los gobiernos. El gobierno de Sánchez en España, por ejemplo, el gobierno de Maduro, todos estos gobiernos dictatoriales que se ríen haciendo la indiferencia ante el dolor de sus pueblos. Ellos satisfacen la necesidad de un plan que se llama la Agenda 2030 de la ONU, que ese es originado por un caballero y el G8, un grupo económico potente mundial que controla muchas cosas, incluyendo el Banco Mundial, donde hay grandes familias que están destruyendo la economía del mundo, porque el objetivo de ellos es destruir todo lo que Dios creó, de la forma en que lo creó, para lo cual Dios estableció un orden, y ellos están estableciendo el caos. Y tienen comprado políticos, gobiernos, instituciones, ya lo vemos lo que está pasando en Israel. Ellos intervienen a todo orden en todas partes para dominar y dejar a la población bajo su arbitrio. Y lo van a lograr tarde o temprano, porque ¿por qué no lo logran? Ya lo vamos a ver, un poquito más adelante está. Porque hay algo que lo detiene todavía, que Satanás no puede gobernar a plenitud todavía. Y esperamos que Trump pueda mover un poco el hilo a favor de las cosas de Dios. Esperamos.
no lo sé. Así que el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso es lo que va a hacer Satanás. Satanás va a través del anticristo y del gobierno mundial que está estableciendo hoy día a través de una moneda única, una religión única que el Papa está siguiendo plenamente. El Papa es un Illuminati, es un hombre absolutamente entregado a esta función de formar una sola religión. Ya creó los tres templos, la religión abrámica, la religión universal, según él, un ecumenismo realmente vomitivo. Yo no te podría decir otra cosa. Porque todo lo rodea según los hombres que se acerquen a Dios, pero él no conoce ni cree en Dios. De hecho, ha blasfemado de una manera salvaje. Yo no quiero ir contra el Papa, pero la realidad es que este hombre está destruyendo la Iglesia Católica, que también es profético, y está ahí en Apocalipsis 15, 13, adelante está todo lo que va a ser la destrucción de la Iglesia Católica. Así que todo está confluyendo, queridos hermanos. Todo está cayendo a esta profecía de hace 2000 años. El gobierno del anticristo que se opone a Dios y a todo lo que sea Dios. Por eso es que los únicos perseguidos, la única religión perseguida es la cristiana. Los musulmanes no son perseguidos, de hecho los favorecen, les dan dinero, les dan recursos para que crezcan y dominen y maten a todos los cristianos que puedan. ¿Por qué? Pregúntate, ¿por qué los cristianos están siendo perseguidos? Yo te lo voy a dar la respuesta un poquito más adelante, porque dice que él no puede actuar en plena autoridad porque la iglesia todavía está aquí en la tierra. Esta es una teoría. No puedo asegurarte que está, pero mi posición es real en este sentido. ¿Qué puede detener a Satanás? ¿Quién detiene a Satanás aparte de Dios? ¿Quién? La iglesia. Los hijos de Dios tienen autoridad sobre los demonios con el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está en ti, tú no puedes detener demonios. No puedes atarlo. No hablo de esto de una persecución frenética que andar luchando con Satanás. No, eso no existe. Te estoy hablando de algo mucho más sencillo. La iglesia tiene autoridad. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia. Por mucho poder que ellos representen, por mucha violencia que afecten, no van a, y no ha prevalecido en estos 2000 años desde que Cristo vino. Inquisición, los romanos, todos los imperios que persiguieron a los cristianos, todos los chinos que están persiguiéndolos, los musulmanes que están persiguiendo, los indios, los hindúes están persiguiendo a la iglesia y los matan. En África los matan. Pero nosotros sabemos que la muerte es un paso a la presencia de Dios, por eso es que para nosotros no es importante. Lo importante es que Dios va actuando detrás. Y detrás de la Inquisición se levantó la iglesia evangélica, la iglesia protestante. Protestante evangélica, no testigos de Jehová, no mormones, no niños de Dios, no ninguna otra iglesia, la iglesia evangélica. Con todos los defectos que tenga. Porque la iglesia evangélica está llena de defectos como cualquiera. Pero dentro de la iglesia hay un remanente que Dios conoce. Entonces, esta iglesia es capaz de retener el poder de Satanás. Los demonios no se pueden librar y hay muchos pasajes en los evangelios que hablan de la liberación de demonios. Hoy día estamos llenos de eso. Mira, te voy a dar un puro ejemplo. Tan lejos están las familias educando a sus hijos, que hoy día yo conozco que gran parte, la mayoría de los hijos de la gente que yo conozco, incluyendo mi familia, tienen a sus hijos con psicólogos, con psiquiatras, con... Era tan sencillo depender de Dios. Y Dios no te cobra un peso. Pero ahí están gastando miles y miles de pesos para alinear un poco el orden en la cabeza de los hijos que ya está completamente desviada, están perdidos. La única cosa que te salva de eso es acercarte a Dios. Dios puede arreglar cualquier cosa en tu vida, cualquiera. Demoníaca, psicológica, física, terapéutica, lo que tú quieras. Todas esas cosas son basura al lado.
A la presencia de Dios y al poder de Dios nada se le opone. Si tú eres humilde, si tú te rindes, si tú confiesas tus pecados, si tú te acercas y amas a Jesús. Yo te lo prometo, yo sé que es verdad. Él puede obrar de una manera maravillosa si tú bajas el moño y te pones bajo la cobertura de la iglesia que es capaz de retener a Satanás. Entonces, esto que está pasando aquí, que pasaba en esta iglesia, era apostasía pura, también metido dentro de esa iglesia, ya estaba el misterio de la iniquidad, la maldad ya estaba dentro de la iglesia. ¿Cuánto más hoy día que hay hombres, organizaciones completas mundiales con miles de millones de dólares, robándose los impuestos de la gente para meter sus agendas perversas, su agenda 2030, perversa, porque es perversa, y apartando a los hombres de Dios lo más que puede? No te hace pensar en Dios, entretente, mira música, pone mujeres, prostituye niñitas, haz lo que tú quieras. Todo es válido para ellos, todo es válido para detener a Dios, lo cual no podrán. Entonces llegamos hasta este versículo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, todo lo que sea adoración a Dios. Lo voy a dejar hasta ahí, porque la parte que termina dice, lo voy a dejar metido, sí. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Eso es lo que está pasando, de una manera leve por ahora, pero va a llegar el minuto en que lo va a hacer completo, declarado. Después cuando se manifieste el hombre pecado, Él lo va a hacer. Él se va a sentar en el templo de Dios como si fuera Dios. Y la humanidad va a tener que agachar el mundo y seguir todo lo que sea que Él diga. Bueno, queridos hermanos, no quiero atorarlos más, pero les estoy hablando de cosas súper pesadas que vienen ya, que ya están aquí llegando. Lo de las guerras, todo esto, lo de Trump también es parte de todo este proceso. Trump se está elevando como si fuera el salvador del mundo. El otro día escuchaba yo gente que lo transmitió la transferencia de mando en Estados Unidos. Y de acuerdo, y mientras estaba dando el discurso, decía, este hombre es el presidente del mundo. Chuta, dije yo. Presidente del mundo. Claro, ¿por qué? Porque el mundo ya está tan atorado, Satanás lo tiene tan acogotado que está buscando cualquier solución que nos saque de la perdición completa por la cual vamos, a la pobreza extrema a la cual vamos, a la esclavitud a la cual vamos. Bueno, amigos, hermanos, bendiciones. Que Dios los guíe, los aliente, los sustente y les dé fuerza para todo lo que viene, para todo. Muchas bendiciones. Nos vemos.